Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pauta Libre. Esta semana el gobierno implementó, a través de carabineros, a través de funcionarios también de la Municipalidad de Santiago, erradicar los toldos azules del barrio Meix para luchar contra la delincuencia, para erradicar a todas estas mafias que están instaladas ahí. Ha sido un proceso que ha durado estos 3 días, pero el jueves un equipo de Lola Chile, del programa de la red, que da por las tardes, fue amedrentado, fue atacado por un grupo de comerciantes ilegales, suponemos. Afortunadamente lograron escapar y ya la escucharon, porque adivinen quién volvió el viernes precisamente al barrio Meix. Y está con nosotros nuestro Premio Nacional, Mónica González. Dale. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Buenas noches. ¿Cómo está usted, señorita? Muy bien. Señora. Señorita. Ah, señorita. Señorita. Buenas tardes. ¿Señorita o señora? Perdón, y buenas noches a todos quienes nos abren a esta hora las puertas de su casa o de donde estén, pero nos abren su puerta a este domingo de una semana intensa, de una semana que promete muchas cosas. Y llena de información. Y aprovechamos de saludar también a nuestro compañero que no está desde Alemania, está desde España, cuando son las... ¿Qué hora de la madrugada, Freddy Stock? Buenas noches. Mire, para mí esto es un carrete, ¿no? Con ustedes. Aquí son las 4 de la mañana, con 2 minutos. cerrando el domingo, así que también saludo también a ustedes en sus casas allá y viendo a Chile desde la distancia, ¿no? Así viendo cómo se ve el bosque desde lejos. Lo lindo y también lo que se podría cambiar del país que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Buenas noches, Freddy. Y vamos a hablar de eso más ratito y tenemos un interesante invitado. Pero le quiero preguntar a Mónica, ¿cómo viviste tú el viernes el haber estado en el barrio Meix? ¿Qué viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué te llamó la atención? Es que ha ido cambiando porque ese día viernes era cuando recién habían hecho el operativo en una calle de San Alfonso. Entonces como que todo estaba igual, pero nada estaba igual porque hay que decir que nosotros fuimos porque fue una decisión del equipo de profesionales de este canal de no dejarnos amedrentar por el grupo que el día anterior había atacado a un equipo de la Chile. Entonces fuimos con el productor Boris Barahona, el camarógrafo Pablo Valenzuela y en un móvil que conducía el Speedy Antonio Menantó. Y fue de verdad una experiencia muy importante porque yo creo que esto va a demorar y hay que entender que se va a demorar. Todos sabemos que cuando hay crimen organizado, y aquí hay crimen organizado, lo que ocurre es que el crimen se va desplazando. O sea, viene la policía, vienen los servicios, todos los que tienen que desmantelar aquello, y ellos se van desplazando de comuna en comuna. De Exposición hacia el poniente es Estación Central. De la calle Exposición hacia acá, sobre todo San Alfonso, es Santiago. Y déjame decirte algo, hay calles intermedias, hay calles paralelas a Alameda, en que no se puede caminar, así que uno no entiende qué es lo que venden, porque es imposible caminar. Y también es difícil pensar cómo van a erradicar todo aquello. Porque a medida que avanzábamos, en ese momento no había policía, habían hecho, como insisto, una pequeña operación el día anterior, se palpaba el miedo. La gente no es como en la feria que viene en la televisión y viene, ¿no? Se acerca. De alegría. De alegría y quieren hablar. Aquí no. La gente decía, televisión, esto va a traer balazos, problemas. Y bueno, no venían. Se palpaba miedo, se palpaba... Lo que uno ve es mucha precariedad y una cantidad de gente que es explotada en su miseria por estas bandas, esta mafia, este crimen organizado, que venden contrabando. Entonces, digamos las cosas por su nombre, venden contrabando, venden armas, venden droga y trafican con inmigrantes. O sea, ellos trafican y se mueven y ganan, tienen grandes ganancias con la gente más vulnerable de nuestro país y de nuestro continente. Eso es lo dramático, lo que indigna, son unos miserables. No nos olvidemos que el 1 de mayo, grupos de esos narcotraficantes, de esos crimen organizado, porque no es solamente narco, balearon a nuestra colega, Francisca Sandoval, con un disparo certero en la cabeza
fíjate que el resto mide 2 centímetros, lo que le trajeron de su cabeza. O sea, es un armamento de grueso calibre que solo utilizan bandas de crimen organizado. Entonces, nosotros los periodistas no podemos permitir primero que otros colegas digan tan sueltos de cuerpo, ¿no? Que nuestra colega Francisca murió en un enfrentamiento, no. Ella estaba reporteando. Y eso lo queremos dejar súper en claro. Estaba reporteando. No estaba manifestando, no tenía un arma, no tenía una piedra, no tenía una bomba Molotov. Por favor, estaba reporteando. Como nuestro equipo llevaba cámara y íbamos a reportear. ¿Por qué no quieren? Porque no quieren mostrar sus caras. Quieren seguir ocultos bajo un manto de impunidad. Y la otra cosa es que les advierto que ver a los guardias chinos del mall chino que andan como ninja con, ¿cómo se dice esto? Que yo te dije el nombre, pero se me olvidó ahora, que es como un... se les ven solo los ojos. Claro, se le ve solo es una capucha negra, no es una capucha, una cosa pegada a la cabeza. Freddy, es una cosa bien espantosa. No, sí, imagino. Y son altos, grandes, con una cosa amarilla, con unas franjas amarillas. Sí. Y llevan armas. No me vengan con cuentos, si las vimos. Freddy, tú desde allá, me imagino, bueno, has seguido todo desde que asesinaron a Francisca Sandoval. La verdad es que nosotros acá también en Pauta Libre hemos hablado del tema. ¿Confía en que este plan logre su objetivo, que se logre erradicar esto? Sí, mira, tres cosas al menos, ¿no? Primero, recordar el homenaje que la semana pasada le hacían precisamente a Francisca Sandoval y el rol de la prensa que tiene cuando hay que recuperar el Estado de Derecho. Esto que surge ahora surge porque hay un asesinato de por medio, hay una víctima y fue una periodista, ¿no? Segundo, ¿por qué tienen que ocurrir estas cosas para que realmente se produzca un hecho como este? ¿Por qué no fue antes? ¿Cuánto se pudo haber previsto si realmente el Estado actuara como debe actuar, ¿no? Y tercero, y aquí también pongo un manto de dudas, como lo ha hecho también semana a semana la misma Mónica, que el actuar de Carabineros, que ojalá que esto no quede solamente en una acción comunicacional, ¿no? Que parezca solo una acción comunicacional como la que estamos viendo, donde se siguen atacando equipos de prensa. Nosotros como la red lo vivimos, ¿no? De que esto realmente se tome, como todos los problemas sociales en Chile, incluyendo el de la Araucanía, que vamos a hablar más adelante, se tomen como problemas multisistémicos. Aquí no se trata, y como tal, tienen muchos componentes, como dice la palabra, ¿no? Claro, es un buen punto de partida ir a hacer esto que se había hecho hace mucho tiempo, porque hay una ley al respecto y tenemos instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de esa ley. Pero lleguemos también al fondo de este asunto. Lleguemos a saber, y como lo plantea también Mónica, así como queremos saber quiénes son realmente los que quemaron el metro, qué es lo que hay detrás realmente de estas mafias, de las mafias que hay en Araucanía, de las mafias que hay en Mex, de los asesinatos que están ocurriendo a la luz del día, que están ocurriendo en otros lados como Franklin y en otras regiones también del país. No nos quedemos solo con esta operación, quedémonos con el fondo de las cosas y atacar, repito, esto de una manera mucho más integral para que no quede hechos tan delictuales como esto y tan perjudiciales para nuestro desarrollo cívico, no queden solamente en esto, en una buena acción, una acción que se aplaude, pero también una acción que llega, lamentablemente lo vemos como por el caso de Francisca, llega demasiado tarde. Bueno, como dice Mónica, también se va corriendo, y esto ya lo hemos visto con otras bandas, con otros líderes, y se van corriendo, se van cambiando de comuna, donde pueden estar tranquilos y hacer sus maldades en aquellos lugares, porque hoy día las imágenes que se veían de Mex en la televisión era totalmente gente haciendo shopping, comprando. Bueno, si tú vas en la mañana, claro. Sí. Evidente, si vas bien temprano, porque se sabe que los malos duermen a esa hora. No, pero hoy día estaba Carabineros patrullando y durante toda la mañana y la tarde también. Yo lo que quiero decir, a ver, nosotros hicimos una promesa. Nos comprometimos a que el crimen de Francisca Sandoval lo hicimos como equipo de la red. No puede quedar impune, y no va a quedar impune, pero no por capricho, no porque sea una periodista. Es porque si permitimos que esto quede de nuevo en la impunidad, va a pasar lo que pasa en México. Acaban de completar, escuchen bien, 100.000 desaparecidos. 100.000 desde el año 2006, cuando se inició la guerra de los narcos, contra el narcotráfico, que la inició ese gran presidente
Calderón. Y 250.000 muertos. Escuchen bien, 250.000 muertos y 100.000 desaparecidos. ¿Saben que a quienes persiguen en México? A los periodistas que van con los familiares de quienes desaparecen, desenterrando tumbas a todo lo ancho y largo de México. A ellos les interceptan los teléfonos la policía con un sistema Pegasus, que ya hizo su aparición en El Salvador, que hizo su aparición en España, en Brasil, que es un sistema israelita y que se usa preferentemente contra periodistas que buscan los rostros, la ruta del dinero, porque eso es lo que mata al crimen organizado, y las bandas que roban nuestras cajas fiscales que deberían ir para hacer políticas públicas para paliar la enorme pobreza que hay. Freddy. Disculpa. Sí, no, quería recordar también a propósito de lo que está ocurriendo en Meix y lo que está ocurriendo en Araucanía y los chinos estos armados como ninja. Y me acordé de un reportaje precisamente de CIPER, que cuando hablaba CIPER de la falta de Estado, donde no llega el Estado chileno en muchas comunas de Santiago y del país. Y cuando no llega el Estado, no llegan las farmacias, no llegan los servicios, ahí llega el narco a cumplir la labor del Estado. Y llega el delito a cumplir la labor del Estado. Entonces, lo que estamos viendo ahora, después de que lamentablemente tenemos una periodista fallecida, es que llegó el Estado. El Estado que no estaba, llegó y está haciendo un trabajo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo también en la Araucanía? Que se puede hacer un símil, ¿no? Con el robo de madera, el narcotráfico, etcétera. Y no hay Estado, no hay un Estado que se haga cargo desde la historia, desde la política, desde lo social, de tomar la rienda de esto, porque no sabemos hasta qué manera instituciones del Estado también podrían estar cooptadas precisamente en la confección de estos delitos. Y eso es en la materia de fondo que hay que llegar para que la impunidad no vuelva a repetirse, porque la impunidad, como lo dice el fiscal Emiliano Arias también, ¿no?, es la base y la perdición de toda estructura social y de Estado, como está ocurriendo ya en México, lamentablemente hace mucho rato. Bueno, nombraste el reportaje Zonas Ocupadas de CIPER, que en su tercera versión, que es maravillosa, se acaban de ganar el premio premio de excelencia Alberto Hurtado, y es un trabajo que se viene haciendo desde 2009 sin que haya habido ningún cambio en las políticas para combatir aquello. Pero yo no quiero dejar pasar, antes de que entremos a nuestros entrevistados de lujo, sobre lo que ocurrió precisamente el día antes de la conmemoración del 21 de mayo, con los dichos del ex comandante en jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, el almirante que fue comandante en jefe entre el 2001 y el 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos. Bueno, este señor se permitió decir lo siguiente: creemos que la situación por la que atraviesa nuestro país, donde ciertas ideologías se empeñan por borrar nuestras tradiciones y reescribir la historia, hace aconsejable recordar el espíritu de sacrificio y amor a la patria de nuestros héroes. Siguió: necesitamos más que nunca heroísmo para vencernos a nosotros mismos y salir a enfrentar con decisión los desafíos que nos impone el entorno. Los tiempos que vivimos, donde pareciera que todos nuestros valores y principios están siendo trastocados, claman por hombres y mujeres consecuentes con sus convicciones. La patria no puede estar amenazada por fuerzas externas, sino también, y quizás más grave, desde su interior y de manera solapada. Por eso, los marinos de corazón bien puestos, si fuese necesario, debemos estar preparados para saltar al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, y qué confort que él tiene, ¿no? Al igual como lo hicieron otros que nos precedieron. Los otros que nos precedieron se refiere precisamente a los que dieron el golpe del 11 de septiembre. Yo quiero decir, la verdad es que no debería haber dicho nunca, señor Vergara, este llamado sedicioso, este llamado cobarde, lo hace en estos días, lo hizo delante del actual comandante en jefe, delante de gente del alto mando de la Armada y delante de connotados empresarios de Valparaíso. Fíjense que nosotros acabamos de ver, si ustedes no lo vieron, se los recomiendo, el documental
que protagoniza la subsecretaria de Derechos Humanos, Aide Oberreuter. Para aquellos que defienden la vida sería bueno que lo vieran. Sí, se los recomiendo. Es una mujer que fue atrozmente torturada por los infantes de marino tan valientes, ¿no? Tan valientes, tan heroicos, y que le hicieron perder su hijo. Bueno, ahí no estaba el amor por el hijo que está en el vientre. Eso no se llama patria. Eso se llama ser miserable y cobarde. Porque se hizo con mujeres y hombres amarrados, torturados. Violaron a sus mujeres, a sus hermanas, a sus hijos delante de ellos. Qué valientes soldados, ¿no? Señor Vergara, usted sabe de lo que hablo. Usted también participó en aquello. No. ¿Saben qué? No puede ser. ¿Cómo es posible que en estas alturas no se haya parado alguien en esa sala? Porque él representa, fíjense bien, él es el presidente de los almirantes y oficiales en retiro de la Armada. Yo no he escuchado a nadie desde el 20 de mayo que diga que él no puede seguir ostentando ese cargo. Porque es sedición. Porque está llamando a cometer crímenes como los cometieron en el cuartel Silva Palma. El cuartel Silva Palma que hasta el día de hoy provoca estremecimiento en la gente buena de Valparaíso y de Viña. Entonces no es permitible. Entonces está bien, se alzan voces que dicen, no, Héctor Yaitul, el jefe de la CAM, hay que, como decía un diputado del Partido Republicano, hay que romper la cabeza de la serpiente. No he escuchado todavía voces que digan y clamen de que este llamado a la sedición, a levantarse en armas, a volver a atentar contra los chilenos como fuerzas de ocupación, merece el mayor repudio, pero no solamente repudio, medidas concretas. Freddy, aprovecho de preguntarte a ti y sumarnos a las palabras de Mónica, ¿qué te parece la salida también del contraalmirante Parga? Sí, lo que pasa es que, claro, son temas puntuales, pero como lo grafica bien Mónica, también hay un tema profundo acá, ¿no? Hay un tema profundo que ya se arrastra por varios años, que tiene nuevamente, caemos en el concepto de la impunidad y el dejar ser, el laissez-faire que hubo desde la llegada a la democracia en adelante, y puntualmente en la Armada. La Armada, históricamente, fue desde su creación, una institución liberal, ¿no? La masonería en los siglos XIX estuvo muy presente en ella, grandes héroes de la Armada fueron masones, por lo tanto fue una institución completamente laica y republicana, y eso significa la convivencia de muchas personas que pensaban distinto, ¿no? Viniendo, claro, en ese momento de una clase social determinada, pero con el tiempo y desde la dictadura en adelante, y como lo ha escrito también Mónica en un montón de sus investigaciones, la Armada se fue elitizando peligrosamente, no solamente en términos sociales, sino que también en términos ideológicos, hacia un ultramontanismo que impidió o hizo muy difícil la llegada de gente que opinara distinto a los que iban llegando a las cúpulas. Tenemos que recuperar las Fuerzas Armadas en general para Chile. Tenemos que recuperarlas también en su docencia. Tenemos que recuperar la ética social hacia dónde va. Lo estamos viendo también en las fuerzas de orden, cuando no respetan los derechos humanos. Pero también tenemos que recuperar y pensar ya en las nuevas generaciones que están estudiando, donde siguen habiendo salas o monumentos a aquellos que propiciaron golpes de Estado. Y eso es muy grave, no para ahora. Estamos pensando en las chilenas y chilenas que no han nacido. Porque los derechos humanos, cuando quedan en la impunidad como quedaron, volvemos a repetirlo, volvemos a tener en democracia un gobierno que le reventó los ojos a casi 500 jóvenes, o que sigue tirando jóvenes por el río hacia abajo, ¿no? Y eso ocurre porque nunca se hizo un trabajo reparatorio como corresponde respecto a algo tan importante como los derechos humanos, y lo que dice este señor, ¿no? De manera afiebrada, con completa impunidad en este país, es parte también de aquello más profundo, repito, que tiene que ver con que alguna vez por todas las Fuerzas Armadas, como dice incluso la Constitución de Pinochet, la que queremos dejar atrás, le pertenece a todas las chilenas y chilenos y no tienen que ser deliberantes. Y eso no pasa, y no sigue pasando, y ya tiene que comenzar a pasar, que las Fuerzas Armadas nos pertenezcan, porque además
el sueldo que reciben se lo pagan chilenas y chilenos de izquierda y de derecha, y que creen y no creen. Por lo tanto, la deliberación está, entre comillas, en el cumplimiento del respeto y la protección de la patria, y no en el ataque a los derechos humanos de quienes precisamente tienen que velar y cuidar por ellos, ¿no? Mónica, la Armada pidió disculpas. Sí, le pidió. Bueno, esa es y emitió un comunicado, ¿no? Un comunicado que me parece débil. Ellos dicen que esta es una opinión personal, que no es la del alto mando, ¿no? Y aparentemente le pidió disculpas al presidente Boric, que estaba presente en ese acto, en el acto de conmemoración del 21, junto con la ministra de Defensa, Maya Fernández. Yo quiero decir, tú decías, Freddy, que le pagan el sueldo de todos los chilenos. Bueno, el almirante en retiro Vergara ha hecho una cantidad de estudios, todos con platas del Estado. Está lleno de títulos, incluyendo la medalla 11 de septiembre. Y lleno de medallas también. Pero él escribe asiduamente y él... lo que él dijo tiene que ver con algo que tiene una huella siniestra en América Latina, que es la doctrina de seguridad nacional, cuyo gran interpelador en los años 70 fue ni más ni menos que el comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider Cherú, que no lo hizo por política. Él no interpeló la doctrina de seguridad nacional, como lo grafican las reuniones de los comandantes en jefe que dirigía el ejército de Estados Unidos en aquella época, porque así mantenía el control sobre su patio trasero. No lo hizo porque defendió el rol de las Fuerzas Armadas, de las que nos sentíamos orgullosos los chilenos, fieles a su compromiso democrático. Entonces, este no es un problema de izquierda o derecha. Crimen organizado no es de izquierda o derecha. Crimen organizado es derecho a la vida de todos. Y por eso tenemos que tener una sola postura. Y cuando se habla de sedición y de muerte, de ejército para la muerte, de máquina de muerte, estamos hablando del derecho a la vida, que no importa quién sea quien está al otro lado. Ahí está Nicaragua, pues. Cuando el ejército de la muerte se mueve para otros, entonces tengan cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No sabemos cuáles son las vueltas de la historia. Por eso hay que cuidar la democracia. No conocemos otro sistema. Pero yo quiero agregar algo. Todo este escándalo ha sido porque fue relevado de su cargo, que no, independiente de lo mal que se hizo, poco cuidado que se hizo. De nombrarlo. Haberlo nombrado y 2 días después removerlo. Lo concreto es que no debía estar ahí. Y que la Marina es en sí odiosa. En sí no acepta la justicia. Fíjense que el incidente del que se habla, del joven Rebolledo, no es el único. En el diario La Segunda, el 27 de abril, apareció una nota que dice que hubo 2 incidentes en el sector Huente-Lolén de Arauco, en que personal de la Armada apoyó carabineros cuando fueron atacados por desconocidos. No sabemos quiénes son esos desconocidos. Es muy probable que sean los que se estaban robando la madera más allá y que todavía no son descubiertos. Y terminó con una persona muerta. Pero la investigación del caso, el miércoles 20 de abril, el fiscal Nelson Vigueras, apoyado de 4 efectivos de la PDI, interrogó en Concepción al sargento infante de Marina Milton Cabello, que participó en detenciones de uno de esos procedimientos, detenciones que fueron violentas. Y después de la investigación, de esa diligencia, el sargento llegó a su unidad y dio cuenta por escrito de lo que había ocurrido. Y se lo dio al comandante del batallón Aldea, capitán de fragata Jorge Alcolado. Y le dijo que el fiscal le había dicho, es mejor que hable, porque están todos ustedes identificados. Hay evidencia de que me están ocultando información. Personal de la PDI, dijo este sargento, insistió de manera muy frecuente que hablara, que no ocultara información, que me iba a quedar solo. Y le exhibieron siempre de manera parcial un video donde le pidieron que identificara a una persona que hablaba y que gracias a dicho video fue identificado, pues. Era efectivamente el cabo Segundo Seguel. Bueno, voy a abreviar.
¿Sabe lo que pasó con todo esto que él encuentra tan improcedente? Si lo están identificando, entendamos. Joven muerto, uno. No sabe, nadie dijo que estaba con un arma en la mano. Y 3 gravemente heridos, además de otros. Es normal que el fiscal le presente un video y le diga: quiero identificar a toda la gente que participó en esta diligencia. Bueno, a la Armada no le parece normal, porque el capitán Alcolado presentó una querella criminal contra el fiscal Nelson Viguera y todos quienes sean responsables, porque incurren en violar la seguridad de los efectivos de la Armada. ¿Se dan cuenta? Es decir, tenemos al interior de la Fuerza Armada una institución que es la Armada, que no acepta que el Ministerio Público cumpla con su rol. Por eso... Mónica, sí, perdón. Mónica, pero tenemos una ministra de Defensa que es más que simbólico, ¿no? Es la nieta del presidente Salvador Allende, nada, ni más ni menos, la ministra Maya Fernández Allende, ¿no? ¿Qué responsabilidad le ves tú a la ministra? Y segundo, ¿qué esperanza crees tú que al tener una ministra con ese apellido, además, ¿no? Y con ese linaje político, de la política contemporánea, con todo lo que significa llevar el apellido Allende, podría darle entonces esta nueva búsqueda, este nuevo reencuentro final, ¿no? Con las Fuerzas Armadas y el pueblo chileno? Bueno, yo más allá de los apellidos y de los nombres y de los símbolos, yo creo que hay que mirar los hechos. Vamos, está por verse, está recién asumida la ministra, está por verse qué va a poder hacer con su equipo. Pero lo que no es tolerable es que un oficial de la Armada se querelle en la Corte de Concepción, que tiene un devenir extraño en la Corte de Concepción. Otro día podemos hablar de la justicia. Porque no acepta este tipo de este amedrentamiento puro contra un fiscal, y así lo entiende la Asociación de Fiscales, que el 29 de abril entrega una declaración diciendo que la Armada tiene que respetar la igualdad ante la ley. O sea, no soy yo la que estoy diciendo esto, sino que es la Asociación de Fiscales. La Asociación de Fiscales de Chile. Que lo están representando además ahí. ¿Perdón? Están representando al fiscal, lo están ayudando en este... O sea, están apoyando al fiscal, sí, claro. Y están diciendo que lo que corresponde es que la institución reconozca los procesos legales, la justicia, que tiene que someterse a la justicia. Porque aquí le dice, no es la Armada la que está en cuestión, sino las responsabilidades individuales en violación de derechos humanos. Bueno, por eso el almirante Vergara también, antes de este discurso sedicioso y muy miserable, llamó a que era el colmo, ¿no? Que se estaba arrojando a las Fuerzas Armadas los leones, porque se les pide respetar los derechos humanos. Bueno, yo estaba pensando en la cantidad de... más que tu autocrítica, Freddy, me vas a disculpar, estoy pensando en nuestra autocrítica. La cantidad de episodios que no hemos contado como debieran y que facilitan la impunidad, en donde la Armada, los infantes de Marina, se comportaron como tropas de ocupación y no como soldados heroicos del pueblo de Chile. Sí, no sé si tenemos tiempo antes del corte para... Muy poquito, Freddy, muy poquitito, Freddy, minutito, ya, entonces, porque tenemos ya nuestra invitada acá en estudio. Ya, lo que pasa es que acá se está conmemorando en Alemania los 100 años del asesinato de Walter Rathenau, que es un gran pensador político alemán, que tiene una frase que está en algunos metros puesto que dice, pensar es comparar, que dice Rathenau. Y me he puesto en ese ejercicio acá, ¿no? De comparar cosas que han ocurrido acá y que se han visto y cómo se han resuelto, y el caso de los derechos humanos han sido muy drásticos ellos para no volver a cometer las atrocidades que en 2 guerras costaron más de 100 millones de muertos, ¿no? Y eso, en esa labor, el papel de los derechos humanos y de no permitir que se sigan violando es fundamental. Ojalá que alguna vez lleguemos a eso como sociedad realmente, y no hablo solamente de lo que ocurrió en dictadura, sino que también lo que ocurrió en el gobierno anterior. Perdón, yo quiero solamente agregar un dato que me encantaría saber, e insisto en el sistema Pegasus, por si acaso se está usando y se compró, porque no lo sabemos, ¿ah? Hay varios otros países que están preguntándose en este momento, porque se nos olvida de repente, y este es un recordatorio para el gobierno, ¿no?, que la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, fue dirigida
hasta el final del gobierno del presidente Piñera por un vicealmirante en retiro de la Armada, Gustavo Jordán, que llegó con un equipo completo de inteligencia de la Armada y fueron ellos los que hicieron la inteligencia y no, que nosotros sepamos, no hubo ni un solo red de robo de madera descubierta, ni un solo equipo del narcotráfico que está llegando de Venezuela, de Colombia y de Ecuador hasta nuestra frontera, porque eso es el mapa que muestra el crimen organizado hoy día. Entonces, ¿qué hicieron con sus investigaciones, señor vicealmirante Gustavo Jordán? ¿A dónde fue a parar? ¿Quién hace uso de la información que recopiló la ANI todos estos años? Es una gran pregunta que por ahora no tiene respuesta, pero que afecta ojalá la tengamos a nuestra democracia. Además, ya les contábamos, está nuestra siguiente invitada acá en estudio porque vamos a conversar larga y extensamente con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Así que no se vayan, espérenos, ya volvemos aquí en Pauta Libre. Ya estamos de vuelta aquí en Pauta Libre y antes les quiero contar lo siguiente, porque el próximo lunes 30 de mayo a las 22 horas en punto, la red va a transmitir los premios Pulsar y no se lo pueden perder. Miren. El ganador del Premio Pulsar 2022 es... Grabando. El trabajo de toda una vida. Premios Pulsar, lunes 30 de mayo, 22 horas, La Red. Y por supuesto que vamos a estar todos ahí. Le queremos dar la bienvenida hoy a Pauta Libre a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches también. Ministra, falta poquito, el 6 de junio parten a la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es el plan que tiene Chile? Por ejemplo, ¿tienen algunas reuniones bilaterales o hay algunos países que les interesan más que los otros donde vayan a poner el foco usted y el presidente? Bueno, yo creo que son varios focos. El primero es participar de las sesiones plenarias que hay en la cumbre. Hay 5 grupos de trabajo. Nosotros estamos coliderando uno que es sobre energías renovables, un tema que es muy importante para este gobierno. Estamos un poco atrasados, no nosotros como Chile, sino en la cumbre, en tener los documentos finales de estos grupos de trabajo. Pero ese es un área fundamental en la cual vamos a estar participando. Hay un grupo de trabajo sobre energías renovables, otro sobre salud y resiliencia a propósito de la pandemia, sobre futuro verde en general, hay uno sobre gobernabilidad democrática. Hay distintos grupos de trabajo que están trabajando en los distintos documentos y obviamente estamos participando ahí. Nuestros distintos equipos han estado en la discusión de esos documentos. Posteriormente el presidente tiene una agenda bastante ya comprometida, tanto dentro de la cumbre como fuera de la cumbre, que creo que va a ser muy importante y esa es una de las decisiones fundamentales de ir, tanto para las sesiones plenarias, pero también es su primera reunión multilateral y por lo tanto una oportunidad para tener reuniones bilaterales con distintos presidentes de la región. También vamos a ir a la ciudad de Los Ángeles con la alcaldía, donde vamos a conocer, entre otras cosas, la experiencia que tiene California en materia del uso sustentable del agua, algo que para Chile es fundamental y California tiene mucho conocimiento. Reunión con los chilenos residentes. Vamos a estar en una actividad sobre cambio climático en las Américas, que además Chile ha estado liderando y estamos liderando la suscripción de un documento que es una alianza por la protección de los océanos, que hemos tenido el respaldo de todos los países del Pacífico. La idea es trabajar hacia una reserva de protección marítima que vaya desde Canadá hasta la Antártica. Entonces,
tenemos muchos temas, la verdad. Y son 4 días nomás. Perdón, pero yo antes de pasar al clima y al color turquesa, que me encantaría que se lo explicara, Sí. porque hay un montón de gente que no entiende este La sello ministra turquesa, habla. que es bastante bonita la explicación. Quisiera, a lo mejor lo puede hacer de inmediato. Es un concepto, la verdad, que el equipo del programa de gobierno fue quien determinó este concepto, que creo que envuelve los 2 temas fundamentales, que es la protección de los océanos junto con la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Entonces, color verde con el color azul hacen esta política turquesa, entonces más comprensivo de lo que tiene que ver sobre todo con cómo enfrentar la crisis climática. Ministra, usted presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y postuló la reelección y no fue electa. Entonces en ese momento muchos dijeron, ¡ay, qué pena! Porque usted goza de una claque, de un fan club en países como Nicaragua, como Venezuela, como Colombia, países donde comunidades indígenas, estudiantes, mujeres, han sufrido el embate de la represión. Y lamentaron eso, pero finalmente usted ahora está de canciller de este país. ¿Se lo esperaba? No, para nada. La verdad es que para mí fue bien duro. Perdón, perder. porque usted no forma parte de este grupo de estudiantes que se rebeló el 2011. No, soy bastante más vieja. No tiene nada que ver. No tengo nada que ver. Sí tengo que señalar que el presidente Boric, siendo diputado, no nos conocíamos, pero teníamos yo siempre una relación epistolar, no epistolar porque hoy día es WhatsApp, pero sí él varias veces me pedía información sobre distintas situaciones de derechos humanos en la región y yo se la enviaba, pero esa era la relación que teníamos, ninguna otra. Y cuando me llamó, la verdad es que me sorprendí, no estaba en mis planes, o sea, nada, ni cercanamente. ¿Y nunca dudó? No, le dije que sí inmediatamente. Estaba de vacaciones en la carretera austral con mi familia después de 4 años que no salíamos juntos. La verdad que tuvimos una muy larga conversación en la plaza de Puyuhuapi, porque fue todo realismo mágico. Él ya me había escrito un par de veces que quería hablar conmigo, es decir, yo empecé a imaginarme, porque estaba justo conformando el gabinete. ¿Y quién la recomendó? No tengo idea, la verdad. Yo no tengo idea, habría que ¿Usted preguntarle a cree él. que el presidente? Habría que preguntarle a él, la verdad. Solo sé que fue él que me contactó directamente y conversamos directamente los dos y le dije... Ministra, vamos al grano entonces. Una pregunta. Perdón, Freddy, disculpa. Sí, es Freddy, que adelante, de repente se me olvida que estás ahí, pero sí, no por lo ser que pasa, pesado. no, nunca se olvide, porque siempre estoy acá mirando, observando. Oiga, Así ministra, que usted patalee nomás. Sí, al igual que los ministros de Hacienda, los cancilleres, y en su caso la canciller, forman como una especie de después que salen, ¿no? Un equipo, así como un team, ¿no? Y en el caso de la Cancillería le gusta hablar mucho a este tema, que son temas de Estado, que es como la bajada que tiene la Cancillería, temas de Estado. Entonces se juntan, conversan entre ellos, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, ¿cuál es su visión puntual que usted le quiere dar a la Cancillería chilena en estos 4 años al menos que tiene, ¿no? Que podría tener por delante, teniendo en cuenta también lo que fue el proceso anterior de la mano de Alamán? ¿Cuál es el gran giro que va a tener nuestra Cancillería en la mano de usted? Yo creo que son varias. En primer lugar, hay un conjunto de materias y yo creo firmemente en que la Cancillería tiene una política exterior que es política de Estado. Esa ha sido la fortaleza de la Cancillería y me parece que tiene que ser así. Pero obviamente que cada gobierno le da su impronta y de esa perspectiva la impronta que le queremos dar en primer lugar es recuperar lo que es la importancia del multilateralismo. Nuestra opinión, cierto, es que en el pasado se dejó eso de lado. Nosotros lideramos varios temas, como fue liderar la discusión de la declaración del Pacto de Marrakech en materia migratoria, como fue toda la negociación del Acuerdo de Escazú, y luego dejamos de liderar esos temas. Hemos retomado esa agenda, por una parte. Luego lo que hablábamos de política turquesa, que la Cancillería también haga frente a los nuevos desafíos que estamos enfrentando a nivel global, regional y también a nivel nacional. Sin lugar a duda, el cambio climático es uno de ellos. Y un sello personal que hemos conversado, y aquí me acompaña el equipo, somos todas mujeres, el de una política exterior feminista, que es algo que la Cancillería nunca ha trabajado. Como para resumir. Ministra, le quiero preguntar acerca del tema de migración, porque precisamente el exministro Alamán fue acusado, o sea,
una intentona de acusación constitucional en el Congreso hace poquito que se rechazó por haber abandonado Chile en medio del tema de la inmigración. Porque en nuestro país se ponen de moda como tema y que se olvidan otros. Pero en el norte tuvimos al fiscal, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales acá sentado y nos contó cómo han aumentado los crímenes, sobre todo en el norte y sobre todo por culpa de esta inmigración ilegal. Ustedes, yo sé que tiene que ver con el Ministerio del Interior también, pero ¿qué van a hacer ustedes para apoyar? Porque me imagino que van a tener que ponerse a sentar con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela. Sí, yo creo que ahí son varios temas. Hay una nueva ley migratoria que la Cancillería tiene funciones bien específicas, junto con el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migrantes. Estamos trabajando de manera muy coordinada con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior en esta materia. Desde la Cancillería, por ponerlo en términos como básico, nuestra responsabilidad es, por decirlo, de la frontera hacia afuera, pero obviamente que las decisiones que tome la Cancillería en esa materia tienen efectos internos y por eso es tan importante la coordinación con las autoridades nacionales en materia migratoria. Yo resaltaría, en primer lugar, un tema que ha sido muy importante y que el presidente me lo encargó directamente y que estamos trabajando pausadamente, porque no es fácil, que es la necesidad de establecer una política migratoria regional, un llamado a que los estados se coordinen entre sí, porque el tema migratorio traspasa las fronteras y por lo tanto es fundamental que nos coordinemos entre nosotros estableciendo ciertos principios fundamentales desde la perspectiva de derechos humanos, que son principios de responsabilidad compartida. ¿La puedo interrumpir, ministra? Sí, por supuesto. Para poder puntualizar en ese punto específico. En Venezuela ya han salido más de 6 millones de personas y no se va a parar esa oleada. Nada indica que se pueda paliar porque la crisis económica se va a agudizar. La oleada de inmigrantes en Europa tampoco para, mucho más con la guerra de Ucrania, y la hambruna que viene en África va a ser terrible. Hambruna y miseria que también se va a agudizar. Creo que en la próxima semana saldrán informes de los organismos especializados bastante dramáticos. Entonces estamos con un problema que no es puntual, que es permanente. Venezuela no se ha abierto a abrir un pacto migratorio y tampoco a entregar antecedentes de quienes, por ejemplo, si nosotros detenemos a un venezolano, saber si tiene antecedentes penales en su país. Hemos ido adelantando, ¿hay algo avanzado en eso? ¿Qué se puede hacer si nosotros estamos basándonos en multilateralismo, profundizarlo, que no está hecho porque teníamos algo muy político, ¿no? Pactos de izquierda, pactos de derecha que no duraban mucho, pero también tenemos la preocupación por la violación de los derechos humanos. Y en este país se están violando derechos humanos en el norte. A ver, yo creo en primer lugar que no quiero decir fenómeno, pero la crisis de movilidad humana en el mundo obviamente va en aumento. En el caso de nuestra región es la migración venezolana, que es claramente la mayoritaria en América Latina y el Caribe, de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, son más de 5 millones de personas. Y eso indica en primer lugar que nosotros como país, receptor además de migrantes, tenemos que hacer una coordinación con los países de la región para responder de manera coordinada y para establecer lo que dice el Pacto de Marrakech. El Pacto de Marrakech de lo que habla es de una migración segura y ordenada. Nadie está hablando de una migración irregular, nadie está hablando de que entre todo el mundo. Pero eso está pasando en Chile. Bueno, eso está pasando porque efectivamente no se trabajó el tema como corresponde, y la manera de trabajarlo como corresponde es, en primer lugar, de acuerdo a un conjunto de principios, los que están en el Pacto Marrakech, por una parte con una perspectiva de derechos humanos, pero también con una perspectiva de derechos humanos en el sentido de quiénes son las personas migrantes. La gran mayoría de las personas migrantes, yo creo que uno nunca debe olvidarse, la gente que deja su país, deja su casa, deja su familia y sale con una mano por delante y una mano por detrás, no lo hace porque tiene ganas, no lo hace porque tiene ganas de ir a cometer delitos, lo hace por razones económicas, lo hace por razones de persecución política, y hay una grave crisis humanitaria que es obligación de los estados responder a cada una de esas personas. Que entre medio de esas personas hay personas que cometen delitos, las hay. Por lo tanto, el Estado tiene también la obligación, por una parte, de proteger a las personas migrantes y a su vez determinar y perseguir a quienes cometen delitos. Pero muchos de los migrantes que llegan, por ejemplo, a Chile,
tenemos niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, tenemos mujeres víctimas de violencia sexual mientras han recorrido su camino hasta llegar a Chile. Tenemos que hacernos cargo de eso. Como también es fundamental, un tema que está viendo el Ministerio del Interior y el Servicio de Migrantes, es trabajar con las comunidades de acogida, porque yo soy clara que en algunas comunidades locales, sobre todo en el norte, produce un impacto la llegada del flujo migratorio. Cambia la forma de vida, la gente se siente insegura entre medio de la gran mayoría de los migrantes. Sí, hay gente que comete delitos y por lo tanto es tan importante la coordinación, tanto en la Cancillería, a través de sus oficinas consulares, como en la Cancillería. Más que coordinación, ministra. No, por eso, pero lo primero es la coordinación. Es decir, no puede enfrentarse la crisis migratoria, en primer lugar, si no sabemos cuántos migrantes hay. Hoy día el Servicio de Migrantes, su primera tarea es empadronar a los migrantes. No sabemos cuántos migrantes hay, qué antecedentes tienen, cuántas mujeres, niñas hay, en qué situación están. Ese es un trabajo que tiene que hacerse internamente, pero que es lo primero para empezar a regularizar. Hay un conjunto de niños y niñas que están sin apoyo escolar. Hay una situación ahí que hay que ver en los albergues. Por eso lo que estamos haciendo primero es un diagnóstico. O sea, no podemos tomar medidas sin tener un diagnóstico claro. Es una coordinación tanto con nuestras oficinas consulares en la región, que son los que reciben muchas solicitudes migratorias, como también los consulados de los países vecinos que están en Chile. Estamos en una coordinación con ellos y a su vez ir estableciendo prioridades. La primera prioridad que tiene el Ministerio del Interior es empadronar a los migrantes que están acá. La segunda prioridad, o primera también, que es un tema que se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, es responder también a la crisis humanitaria. ¿Qué pasa con los albergues? ¿En qué situación están en términos de acceso a servicios básicos para que tengan cierta dignidad? Y a la vez, lo que yo señalaba, trabajar con las comunidades de acogida, con las comunidades locales, donde efectivamente hay una narrativa que yo la comprendo en muchos casos, pero lo que tiene que hacer el Estado es evitar que suban los discursos xenófobos, porque los discursos xenófobos parten con un discurso xenófobo que uno puede entender, pero terminan también en crímenes. Entonces también ahí hay que trabajar con las comunidades de acogida, con el sector privado, que tiene también la obligación de trabajar con el Estado para darle trabajo a las personas que van llegando. Son muchas las medidas, una complejidad muy grande, y por eso la coordinación suena como algo menor, pero no es menor, porque son muchos. Además aquí está la Policía de Investigaciones, es decir, hay un conjunto de otros órganos, además de Interior y Relaciones Exteriores, y tenemos que hacer una política nacional migratoria. Eso es lo primero que se está trabajando, pero tenemos que para eso tener un diagnóstico claro. Y eso en términos de cómo enfrentar el tema interno. Pero también nos parece, tú señalabas, Mónica, el tema de África, lo que está pasando con Ucrania. Hoy día la mayor crisis migratoria en la región es la crisis venezolana. El día de mañana podemos tener crisis migratorias por los efectos del cambio climático. América Central, el Caribe. Falta de agua. Y falta de agua acá. Y eso produce desplazamientos internos, pero también hacia otros países. Por eso es tan importante también que los gobiernos de la región se pongan de acuerdo en ciertos principios básicos y se coordinen también en cómo enfrentar un problema que es transfronterizo. Y ese va a ser uno de los temas que el presidente quiere además conversar, por ejemplo, en la cumbre. Va a ser uno de los temas centrales. Freddy, ministra, a raíz de esta idea de hacer consultas no vinculantes para tratados internacionales, a raíz del TPP-11, a raíz de Escazú, pero también por el trabajo que está haciendo nuestra Convención Constitucional, el gobierno de Chile ha recibido presiones o inquietudes, al menos, de grandes empresas presentes en el país o de sus respectivos gobiernos. Por lo menos desde la Cancillería yo no he recibido ninguna presión de ningún tipo. La única presión que he recibido ha sido las preocupaciones de los periodistas sobre el tema, va a ser bien franca. Porque ninguna empresa, ninguna minera, nadie ha ido a preguntar, o ya no llamemos presiones, pero al menos inquietudes de cómo va a seguir todo esto, qué va a pasar con los tratados internacionales, etcétera, etcétera. No, ninguna. Yo sé que el subsecretario de Relaciones Económicas sí ha tenido conversaciones, él mismo ha iniciado un proceso de diálogo con tanto grandes empresas como las pymes, como pequeños emprendedores. Es decir, cuando hablamos de tratados de libre comercio, cuando hablamos de política comercial exterior, estamos hablando no solo, la gente tiende a pensar solo en las grandes empresas y se olvida que también la política de comercio exterior
exterior tiene un efecto también para las pequeñas y medianas empresas. Pongo un ejemplo. Los lobbies lo hacen las grandes corporaciones. Sí, pero lo importante pero lo importante desde el gobierno es que escuchemos a todos a quienes beneficia la política de comercio exterior. Y la política de comercio exterior beneficia también a las comunidades locales y a las pequeñas pymes. Y voy a poner un ejemplo. Yo pongo un ejemplo hace 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, ProChile hizo un evento con mujeres emprendedoras que sin el apoyo de ProChile no podrían exportar sus productos y a mí me tocó conversar con una mujer joven que se dedicaba a hacer videojuegos, chilena, era del sur y ella está empezando, gracias al apoyo de ProChile, como una mujer emprendedora por sí misma, con el apoyo de ProChile, a empezar a tomar contacto con otras empresas a nivel internacional que trabajan en su mismo rubro. Y me parece que eso es parte de la política de comercio exterior también. Y también tenemos, bueno, todo el tema de comercio justo y el desarrollo local y el objetivo de esto que hablaba Freddy es precisamente... Entonces, disculpe, para cerrar el tema, ministro, disculpe, pero para cerrar el tema, entonces usted dice que no hay ninguna presión por el trabajo que está haciendo nuestra Convención Constitucional y tampoco por la idea del gobierno de consulta o no salirse de ciertos tratados, etcétera, ¿no? O firmar otros. No, ni yo ni el subsecretario de Relaciones Económicas hemos sufrido ninguna presión. Lo que hay es el debate que ustedes han visto en la prensa y eso es parte del debate y me parece que el debate es parte de la democracia y yo no le tengo ningún miedo al debate. Perdone, ministra, a propósito de resguardo y de los sellos. Si el sello de este gobierno va a ser turquesa y va a ser ecológico, nosotros tenemos grandes reservas de agua que hay que proteger. Grandes reservas de agua que muchas están en poder de mineras, por ejemplo, Anglo American, aquí detrásito de Santiago. Pero tenemos otras reservas, como es nuestro paso y terrenos que están en litigio con Argentina. ¿Hay una política definida para resguardar esas reservas de agua? Pensando que las guerras que vienen son por agua, ¿no? O sea, yo lo primero que respecto de la crisis hídrica es un tema que la Cancillería obviamente no está dentro de nuestra responsabilidad directa. Entiendo que el presidente le ha encargado a la ministra de Medio Ambiente que coordine con el Ministerio de Obras Públicas y otros ministerios para hacer una política para enfrentar la crisis hídrica y eso no es una materia en la cual está directamente relacionada a la Cancillería. En relación a lo que usted se refería con los países limítrofes, lo que nosotros queremos trabajar, ya ha estado en las conversaciones iniciales con los países limítrofes, es empezar a trabajar porque el tema del agua afecta a todo y por lo tanto cómo hacemos una política de recursos hídricos compartidos. Y eso es la conversación inicial que estamos teniendo con los países limítrofes. Recursos hídricos compartidos. Sí. Y también gas compartido. Ojalá. Bueno, yo creo que el mundo va hacia allá. Yo creo que el mundo va hacia allá y tenemos que adelantarnos hacia aquello. Es decir, la guerra de Rusia y Ucrania lo que está demostrando es que si no aprendemos a compartir las energías fundamentales, o sea, es cosa de ver lo que está pasando. Perdón, lo que mostró también la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania es que había políticos de Francia y de Alemania que se beneficiaron, pero tremendamente, con sueldos millonarios, pero de verdad multimillonarios, para poder entregarle la autonomía de sus países a Rusia. Es el caso de Alemania, el ex canciller socialdemócrata. Bueno, ese es uno de los problemas que yo creo que tenemos que aprovechar de aprender de las cosas malas que están sucediendo y es la necesidad, ¿cierto?, de empezar a tener autonomía energética, por ejemplo, y Chile tiene todas las oportunidades de hacerlo. Que es un tema que también hemos conversado, por ejemplo, con el ministro de Energía, el ministro de Ciencias y Tecnología, cómo podemos desde la Cancillería apoyar para establecer una política energética y empezar a establecer relaciones bilaterales o multilaterales que permitan que Chile también tenga autonomía. Hay muchos ojos puestos, por ejemplo, en hidrógeno verde con Chile. Así es. En muchas reuniones bilaterales que yo estoy con distintos embajadores o cancilleres, hay mucho interés. Yo no soy experta en el tema de con qué país mejor, con qué país no mejor, y es una conversación que estamos teniendo obviamente de manera multisectorial, pero estamos muy conscientes de ese tema y uno de los temas que hay que trabajar. Ministro, ya que estamos acá en Europa, quiero leerle un tuit del presidente Boric, ¿no?, donde él claramente entra y da su opinión respecto de este conflicto, cuando él escribe que Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Dice: desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza,
y nuestra solidaridad, dice el presidente, estará con las víctimas y nuestro humilde esfuerzo con la paz, ¿no? A propósito de esta declaración, ¿no? Esta intervención también, con su opinión, del presidente de la República de Chile en este conflicto europeo, ¿qué le parece a usted entonces la idea de que Finlandia y Suecia entren en la OTAN? ¿Qué significaría eso para este conflicto? ¿Cómo lo potenciaría aún más? Y para el mundo entero, por supuesto. Bueno, yo creo que lamentablemente la guerra ha ido mucho más allá de lo que todos pensábamos cuando se inició. Yo creo que países como Finlandia y Suecia, que tienen una historia de neutralidad, y esa historia de neutralidad ellos lo presentaban como una manera de proteger a sus pueblos. Si ellos han cambiado su posición, creo que es parte del análisis que ellos hacen viviendo donde viven. Me parece que Chile tiene que respetar esa decisión. La OTAN originalmente fue creada para precisamente como un mecanismo de solución de controversias que no fuera la guerra. Yo no sé dónde vamos a terminar, no tengo una bola de cristal lamentablemente, pero me parece que si países como Finlandia y Suecia, que nadie puede decir que no son países democráticos, que tienen un Estado de Derecho como corresponde y que han mantenido una neutralidad histórica, hoy día hayan decidido entrar a la OTAN, da cuenta de la gravedad del conflicto y no soy yo ni Chile quien pueda poner en cuestión esa decisión de esos dos países. Perdón, ministra, entre los apoyos que tuvo en América Latina, volviendo a América Latina, pero los apoyos a Putin de Rusia, estuvo Bolsonaro, ¿no? Que se reunió poco antes del inicio de la invasión con el presidente de Brasil, se reunió en Rusia con Putin. El presidente Bolsonaro le ha hecho un desprecio a Chile, para dos países que han sido largamente socios. Ahora ni siquiera responde al agreement que tiene el embajador nombrado. Y se ha permitido entregar declaraciones bastante agresivas con respecto al gobierno que usted representa como ministra. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo, lo que usted acaba de señalar, yo no puedo negarlo, es una realidad, es un hecho. Sin perjuicio de lo cual, yo tampoco puedo dejar de decir la importancia que tiene Brasil, más allá del gobierno de turno, lo importante que es Brasil estratégicamente, no solo para Chile, sino para la región. Y yo sinceramente espero que en un futuro próximo podamos tener una conversación política con Brasil. Las conversaciones a nivel bilateral continúan, existen distintos espacios de diálogo. La semana pasada, le pongo como ejemplo, a propósito del tema migratorio, una reunión en Nueva York para el tema migratorio, que un foro del examen migratorio en el ámbito de Naciones Unidas, fue nuestro director consular, él tuvo reuniones con Brasil para discutir la declaración, es decir, seguimos conversando dentro del área multilateral con Brasil, seguimos teniendo relaciones comerciales con Brasil. ¿Y por qué no han ratificado a De Polo en Brasil, entonces? Nosotros enviamos nuestra propuesta de embajador al gobierno del presidente Bolsonaro, no hemos tenido ninguna respuesta, habría que preguntarle al gobierno. ¿No han insistido? No. Sí, va a haber elecciones en Brasil dentro de poco. Efectivamente. Y parece que Chile está jugando un rol importante allí y en Colombia, donde también se nos ha citado por parte del gobierno de turno, en que la influencia de Chile no se la considera bienvenida. Sí, a ver, yo ahí en ese punto, tanto respecto de Brasil como de Colombia, a ver, en Brasil no ha habido ningún tipo de... ninguno de los dos países ha habido ninguna intervención de parte del gobierno. Nosotros hemos sido absolutamente neutrales respecto de las elecciones. Ahora, efectivamente, sobre Colombia, y hago la diferencia, el presidente, como invitado especial, invitó al candidato Petro al cambio de mando. Eso fue una decisión del presidente, donde él quiso dar una señal política, pero a partir de ese hecho que fue para el cambio de mando, nosotros seguimos manteniendo conversaciones con el actual gobierno de Colombia. Ahora, para nadie es una sorpresa las diferencias ideológicas que existen entre nuestro gobierno y los dos gobiernos actuales, tanto el de Colombia como el de Brasil. Pero a mí me parece, y así lo ha dicho el presidente, y yo creo que es importante recalcar, que independientemente de esas diferencias ideológicas, nosotros no queremos que las relaciones entre ambos países queden simplemente estancadas por esas diferencias ideológicas. No sabemos quién va a ganar la elección en Colombia, no sabemos quién va a ganar la elección en Brasil, pero vamos a tener que seguir
relacionándonos con dos países que son fundamentales para Chile en su historia política, en su historia comercial, en su historia de hermano entre pueblos, la verdad. Y por lo tanto lo importante es que más allá de esas diferencias ideológicas y más allá de quien gane en estas dos elecciones, nosotros tenemos que trabajar con ambos países, independientemente del gobernante de turno, y espero que en la Cumbre de las Américas, por lo menos con Colombia, sea una oportunidad de diálogo también con el presidente Duque. En el caso del presidente Bolsonaro, él ya dijo que no va. Claro. ¿Cuáles son sus próximos pasos a seguir, ministra? ¿Qué se viene por delante en la Cancillería? Bueno, lo primero es que la otra semana esperamos terminar, la próxima, si no me acuerdo, no, la otra es distrital, ya no recuerdo bien, pero ahora antes de fin de mes poder ratificar la adhesión al Acuerdo de Escazú. Creo que eso va a ser un hito fundamental cuando yo hablo de volver al multilateralismo y retomar lo que era nuestra diplomacia y nuestro liderazgo en determinados temas. El Acuerdo de Escazú es un ejemplo. Chile fue el país que puso el tema de Escazú sobre la mesa y luego co-lideró con Costa Rica las negociaciones y luego, bueno, cuando llegó el momento no firmamos, se congeló y yo creo que ya vamos a tener, así como la Cámara de Diputados, vamos a tener un gran apoyo también entre los senadores y senadoras. Creo que eso va a ser un hito fundamental por lo que implica el Acuerdo de Escazú en términos de justicia climática, de acceso a la información y transparencia, pero sobre todo en materia de defensores y defensoras ambientales, algo que Chile no tiene institucionalidad respecto de la materia, como otros países de la región tienen, de alertas tempranas y protección a defensores y defensoras. Ahí tenemos que trabajar mucho en ese tema. Creo que ese es el principal, es la prioridad número uno. Luego, obviamente, la cumbre y el liderazgo que pueda ejercer el presidente Boric en la cumbre creo que va a ser muy importante. Poder plantear los distintos temas y la mirada que el presidente siempre ha señalado, que es que seamos una voz, no Chile, digo América Latina, una sola voz en aquellos temas que tenemos en común. Cambio climático. Estaban hablando ustedes hace un rato atrás del narcotráfico y crimen organizado, migraciones. Hay un conjunto de temas, por eso yo hablaba a propósito del presidente Bolsonaro y el presidente Duque, que más allá de unas diferencias ideológicas que todo el mundo conoce, necesitamos trabajar de manera conjunta los problemas que tenemos en común. Tendremos quizás diferencias en cómo enfrentarlos, pero hay una agenda común. Y eso va a ser parte y eso es lo importante de participar en esta cumbre y va a ser parte del liderazgo del presidente Boric. Y luego queremos avanzar con mucho más fuerza en la política exterior feminista. Estamos trabajando con apoyo de distintos gobiernos que ya han avanzado bastante más que nosotros en la materia. Hemos recibido la semana pasada a la enviada especial que tiene el gobierno español para la política exterior feminista. Ella nos está ayudando mucho. Yo he conversado con la canciller de Suecia, la canciller de Alemania, de la posibilidad de generar una suerte de coalición de ministras que trabajan en materia de una política exterior feminista. Eso es un cambio bien importante y yo creo que va a ser un giro fundamental en la manera en que la Cancillería es vista tanto internamente por los propios funcionarios y funcionarias como también en materia de política exterior. La política turquesa, la suscripción que yo hablaba de esta alianza que queremos suscribir en la cumbre, que es una alianza de protección de los océanos, es un paso para seguir avanzando en la importancia de proteger también el mar como un elemento esencial en las crisis climáticas. Bueno, tenemos después la Secretaría General, las Naciones Unidas, y un tema que para nosotros es fundamental es que Chile ha presentado una candidatura para ser parte del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Eso se determina en octubre y espero que obviamente obtengamos todos los votos. Creo que ahí también el liderazgo que pueda ejercer Chile en materia de derechos humanos en un ámbito tan importante como el Consejo de Derechos Humanos también es muy importante. Ojalá se grafique en la práctica con la no violación de derechos humanos en Chile. Sin duda, y en eso estoy de acuerdo. Ustedes estaban hablando en el primer segmento del asesinato de Francisca Sandoval. A mí me preguntaron a propósito de la candidatura del Consejo de Derechos Humanos de Chile, qué pasa con las violaciones a los derechos humanos en Chile, y sin duda nosotros tenemos varias deudas que tenemos que saldar y también tenemos que dar cuenta y hacer rendición de cuentas sobre las propias violaciones de derechos humanos en Chile. El caso de Francisca Sandoval, la mejor manera es que llegue a la justicia de manera pronta, rápida y exista reparación. Y creo que ahí obviamente la política exterior tiene que conversar con la política interna. Ministra, le queremos agradecer de habernos acompañado esta noche en Pauta Libre. Le deseamos mucho éxito, que le vaya muy bien y también en ese viaje, en esa cumbre que empieza en
2 semanas más. 2 semanas más. Muchas gracias. Mucha suerte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Y ustedes no se separen de las pantallas de la red porque ya viene el primer vicepresidente, el ex, de la Convención Constitucional. Conversamos en minutos con Jaime Baza. Esperemos. Estamos de vuelta aquí en Pauta Libre, completamente en vivo y en directo. Seguimos con Mónica González, con Freddy Stocks, haciendo Pauta Libre. No se ría, Mónica, porque es que me estoy riendo porque estoy rabiando, porque en esta silla no me puedo ni sentar ni acomodar, entonces me estoy riendo. Si ustedes supieran lo que yo vivo acá sentada escuchándome. Le damos la bienvenida, que también se quejó por estar incómodo sentado, el expresidente de la Convención Constituyente, Jaime Baza. Todavía, perdón, vicepresidente. Nos quieren derechitos. Derechito. Derechitos en la postura. Y que no tuviéramos las patas Porque colgando. nadie impone línea editorial. No, nadie. es Pauta Libre. Nos quieren derechitos en postura. Y somos todos derechitos para sentarnos. No, yo no. ¿No? Pero acá lo hace regio. Y está también con nosotros Freddy Stock, allá ¿Dónde está desde España. Ahí en un minutito lo vamos a ver. Acá. Ahí. Bueno, presentaron el borrador. Así es. Borrador que tiene 499 artículos y que ahora están estas 3 comisiones y lo van a dejar bonito para presentarlo en sociedad. Más bonito todavía. Más bonito todavía. Es bonito. No sé si lo importante es que quede bonito. No, bonito, me imagino, mejor redactado, más simple, con menos artículos, más fácil de leer. Porque la verdad es que cuando uno la lee, cuando uno lo ojea, hay ciertas partes donde es muy complicado entender. Sí, bueno, lo que tienen los textos jurídicos, ¿verdad? Que digamos están que estructurados. usted sabe de eso porque usted es abogado. Claro, soy profesor de Derecho. Y tiene un lenguaje especial, ¿verdad? Porque la gracia que tienen las normas jurídicas es que tienen que generar efectos, tienen que ser capaces de ordenar prácticas sociales, prácticas institucionales, prácticas políticas. Entonces, claro, necesitan un lenguaje especial, que es un poco el lenguaje del derecho, pero también sabemos que tiene que tener un tipo de lenguaje que también conecte con la ciudadanía, que sea capaz de contestar y de responder a las grandes preguntas del presente. Entonces, claro, en este momento estamos en esa etapa final. La Comisión de Armonización está revisando el texto, el borrador completo. Ya hay una estructura general de texto que está aprobado, un esquema, un índice, ¿verdad?, que ya está aprobado. Eso va a ordenar mucho el contenido, porque claro, el borrador fue alimentado por 7 comisiones distintas, ¿verdad? Entonces hay cosas que quedaron desordenadas, una más arriba, más abajo. Se ha dicho incluso que hay cosas duplicadas también, que es una alternativa, es una posibilidad. Y muchas redundancias también. Así parece, así parece. Pero ahora con el índice ya ordenado, por lo menos va a quedar todo en su lugar. ¿No? Claro, la idea, o sea, uno de los principales desafíos de armonización es darle una forma al texto, pero también permitir que ese borrador sea un código, que sea un código político, que sea una norma coherente, sistemática, sin vacíos, sin repeticiones, ¿verdad? Y ahí la Comisión de Armonización va a tener ese desafío de identificar lo que pueda estar repetido, identificar lo que eventualmente falte, que también puede ser que por ahí se cayó alguna norma, se cayó un inciso, que haya quedado algún vacío, y eso va a tener que ser completado, no por la comisión, sino que por el Pleno, pero la comisión le tiene que ofrecer al Pleno una propuesta de solución. Y en eso estamos ahora, y eso va a ir acompañado del preámbulo, que también se está redactando. Se es la introducción a la Constitución. Claro, es como la introducción, efectivamente. Hay algo que me... ¿Leyó usted la entrevista del presidente de la UDI hoy día, Javier Macaya, en La Tercera? No. Es una muy buena entrevista, se la recomiendo, va a tener que leerla, que hizo María José Ochea a Javier Macaya. Digo que es una muy buena entrevista porque, a ver, hay 2 cosas importantes en esta entrevista. La primera es que él parte de la base, que lo han dicho otros, pero yo creo que hay un consenso hoy día en que el plebiscito que dijo sí o no a una nueva constitución sentó un precedente por la cantidad de personas, ¿no?, que votaron a favor de una nueva constitución. Un 80% considera que la constitución que nos regía, sea del 80, sea la de Pinochet, sea con las reformas que le hicieron gobierno, especialmente el de Lagos, pero es la matriz Pinochet, con el modelo Pinochet, no va más. Ese es un consenso. Sí. Y el segundo
es que gane el apruebo o el rechazo, y pareciera que hoy día está subiendo más el apruebo de nuevo, hay un consenso de que hay que hacer algo. O sea, si no se quiere esta Constitución, si ganara el rechazo, ¿qué se hace? O sea, empezó a copar en vez de sentir la discusión, en vez de centrarse en lo que viene, en cómo vamos a mirar, a dialogar, a discutir y a debatir sobre este texto que se está terminando de escribir, Sí. en posibles salidas por los lados. ¿Qué le parece a ustedes? Mira, con lo primero estoy de acuerdo, ¿verdad? La primera aseveración, que es algo que ya se ha dicho por lo demás en el último tiempo, es de un realismo político difícil de discutir, ¿verdad? En el sentido de que el proceso de cambio constitucional llegó a un punto irreversible. Yo creo que esa irreversibilidad, claro, se hace muy patente en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, pero hace rato ya que el orden constitucional vigente venía dando muestras de agotamiento y de que ya no daba más, básicamente. Entonces, efectivamente, este proceso constituyente, el que estamos viviendo ahora, es de alguna manera la culminación de todo el esfuerzo previo. Lo que hizo la presidenta Bachelet, las reformas constitucionales del año 2005, los esfuerzos sociales intermedios, lo que fue Marca tu Voto, el movimiento por la Asamblea Constituyente de la elección anterior, ¿verdad?, el 2009. Entonces yo creo que hay, efectivamente, este proceso hoy día es parte de una historia más larga, ¿verdad?, que no empezó con esta Convención Constitucional, pero que tampoco va a terminar probablemente con esta Convención Constitucional, y aquí voy a la segunda parte de la pregunta, porque yo diría que uno de los grandes lastres que la política chilena heredó del orden constitucional del 80 es que la Constitución se configuró como un obstáculo al libre desarrollo de la acción política. En el sentido de que la Constitución no solamente rayó la cancha. ¿Como un cinturón de castidad? Claro, porque no solo rayó la cancha, sino que inclinó la cancha en favor de una de las partes en disputa. Y yo creo que uno de los regalos que este proceso constituyente le puede hacer al país es que la Constitución deje de ser un amarre, ¿verdad?, y sea un espacio que garantice la acción política del futuro. Y si eso significa que eventualmente la acción política del futuro quiere cambiar la Constitución, que lo haga libremente, como no se pudo hacer en los últimos 30 años, que tanto que costaron las reformas, ¿verdad?, etcétera. Yo creo que esto que está muy trabajado por lo demás en el derecho constitucional, es una garantía de apertura del proceso político, ¿verdad? Porque hoy día hay generaciones que están ejerciendo derechos políticos en este contexto, pero en 10, 15, 5, 20 años más, no solamente las generaciones van a ser distintas, sino que además los contextos van a ser distintos. Entonces las reglas del juego que nosotros fijemos ahora tienen que ser capaces primero de responder a las preguntas y a los problemas del presente, pero al mismo tiempo tienen que ser capaces de generar condiciones para que en el futuro las respuestas vayan de alguna manera adaptándose a las preguntas que se formulen, ¿verdad? Y eso yo creo que se ha construido, creo yo, de buena manera en el borrador de texto, pero sobre todo en el tipo de diálogo que se ha ido construyendo. De esto se ha hablado poco. Son, no sé, 13 o 14 colectivos en la Convención Constitucional que teníamos que llegar a 2/3. Colectivos sin disciplina de partido político, colectivos con escaños reservados, colectivos con distintos tipos de independientes, los no neutrales, pueblo constituyente, la coordinadora plurinacional, los independientes que estamos en cupo de partidos políticos. Una lista que se disolvió. Que varias listas se fueron disolviendo, se unieron, se juntaron, gente renunció a un lado al otro, y a pesar de eso, las condiciones del diálogo permitieron que el promedio de aprobación de las normas llegara al 80% de los votos a favor. Eso es mucho más de 2/3. Y eso yo creo que es de alguna manera uno de los regalos que la Convención Constitucional le puede hacer al país, ¿verdad? Que la acción política se puede hacer de otra manera. Jaime, Pablo Longueira, en un ampliado de la UDI, ¿no?, que está en YouTube, ¿no?, que lo pueden ahí googlear, señalaba, poco antes de la votación de lo que iba a ser la Convención Constitucional, llamaba él, en ese ampliado de la UDI, a votar y a elegir 1/3 para bloquearlo todo. Ese era el llamado de Pablo Longueira en ese ampliado. O sea, si sacamos 1/3, decía, está ahí para que no vean, nosotros podemos llegar con ese tercio que la derecha lo va a sacar, dice, obviamente, ¿no? Podemos bloquearlo todo y así mantener lo máximo posible la Constitución del 80, de la de Pinochet.
de acuerdo a lo que tuviste adentro, de acuerdo a lo que viviste durante todo este año, ya prácticamente año, ¿qué hubiese pasado si la derecha hubiese sacado ese tercio? Bien, interesante el paralelo entre Longueira y Macaya. Yo creo que efectivamente hay una derecha, que creo que en la convención ha sido muy evidente, ¿verdad? Que hay más de una derecha, pero hay por lo menos una derecha que está todavía muy anclada al proyecto político original de la Constitución del 80, muy anclada al proyecto político social de la dictadura. Y hay otras derechas distintas que están tratando de alguna manera de subirse al carro de los cambios sociales, que están tratando de subirse al carro de los cambios políticos y que de alguna manera entienden que así como la rueda de la historia no puede quedar clavada para siempre, la rueda de la deliberación política tampoco. Y en ese sentido, claro, lo de Macaya es muy interesante porque de alguna manera muestra cierta apertura, ¿verdad?, para seguir con los cambios sociales. Habrá que ver si en su momento eso se concreta o no, ¿verdad? Claro, ojo, y hay que ver si eso lo dice ahora antes de detenerlo, ¿no? Porque ya prácticamente ya es guerra perdida, ¿no? Para muchos de ese sector. Exactamente, y habrá que ver... Por eso te lo pregunto, ¿no? De acuerdo a lo que tú viviste este año. Claro, efectivamente eso... Que si hubiese llegado una constitución nueva, se hubiese abortado todo o torpedeado todo, ¿qué hubiese pasado? Claro, ese análisis de las palabras de Macaya hay que mirarlo en retrospectiva, es cierto. En 5 años más habrá que mirar qué fue lo que quiso decir efectivamente. Y respecto de lo de Longueira, bueno, hay un sector de la constituyente que efectivamente no ha querido participar de las discusiones de la deliberación, abriendo la cancha, sino que más bien han tratado permanentemente de estrecharla y de cerrarla. Entonces, por eso yo quiero hacer la distinción. Si la derecha hubiese alcanzado el tercio, probablemente las condiciones de deliberación hubiesen sido distintas, pero yo creo que igual habríamos llegado a acuerdos. Entre otras razones, lo podemos ver, ¿verdad?, en el promedio de aprobación de las normas. Hay muchas normas en las cuales la derecha social y la derecha liberal han concurrido con sus votos. En materia de derechos fundamentales, vivienda, me acuerdo perfectamente de Monkever, incluso de Fontaine, festejando la aprobación de esos derechos. Hay otro sector de la derecha que ha concurrido en la aprobación de otras normas, en materia de forma de Estado, por ejemplo, que fue muy noticioso en su momento la presentación de indicaciones transversales firmadas por, creo que todos los integrantes de la Comisión de Forma de Estado. Y hay otra derecha, más probablemente tradicional, probablemente más autoritaria o más cercana al proyecto político de la dictadura, que no quiere que las cosas cambien significativamente, que muy probablemente miran la sociedad desde un lugar de privilegio que quieren proteger. Y claro, si ese sector hubiese alcanzado un tercio, el proceso constituyente hubiese fracasado. Pero ese sector de la derecha no es ni por lejos mayoría en la derecha. Yo creo que la derecha es mucho más social y democrática de lo que ese sector hegemónico quiere hacernos creer. Bueno, Jaime, hoy día Daniel Matamala en su columna habló de la industria del miedo. Cierto. Y también ha habido mucha fake news, noticias falsas alrededor de todo lo que se aprobó y no se aprobó en la nueva Constitución. Vamos a hablar de eso y mucho más, pero nos separamos minutos y estamos de vuelta, todos nosotros aquí en Pauta. Y estamos de vuelta aquí en Pauta Libre. Les quiero contar algo que va a ser fundamental en este periodo que se viene, de aprender acerca de la Constitución. Y la red, por supuesto, que el equipo de la redacción va a hacer la redacción constitucional a las 3:30 en punto, a las 15:30, del lunes a jueves. Y vamos a aprender un poquito más de lo que se aprobó y lo que no se aprobó. Veamos esta prueba. La red refuerza su compromiso con la ciudadanía, esta vez para informar de manera clara, directa y veraz todo lo que necesitas saber del proceso constituyente, las normas que se proponen, cuáles son los cambios más importantes y de qué manera nos afectarían. Chile está escribiendo una nueva constitución y en la red nos importa que estés informado. Te invitamos a un espacio de formación cívica y fundamental. La redacción constitucional. Lunes a jueves, 15:30 horas. La red. Cambiamos juntos.
Oye, la cara de Gustavo Manena parece como el inspector de la convención. Sí, parece como Carlos Pinto, sí, que aparece ahí. Bueno, el nuevo inspector de la convención. Sí, y seguimos nosotros conversando con el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, también profesor, ahora retoma luego sus funciones, profesor universitario. Es un convencional. Sí, pues es un convencional. Y la pregunta quedó pendiente, porque hoy día Daniel Matamala hablaba de la industria del miedo. Y la verdad es que a lo largo de este año hemos vivido muchas noticias falsas que van a el agua, la comida, el carrete, de todo tipo, hablo de todo tipo. Y quedan como posverdades, como verdades instaladas. Entonces hay mucha gente que tiene miedo a ciertas cosas y uno dice, pero si no está escrito, pero si está escrito. ¿Cuánto daño le ha hecho esto al proceso constituyente? Bueno, yo creo que mucho daño. Yo creo que hay bastante información disponible. No sé, hay informes, por ejemplo, de la plataforma Telar, que ha mostrado la proporción que existe no solamente entre las noticias verdaderas y las falsas, sino que además entre las noticias buenas y las malas. Porque un porcentaje muy importante de las noticias malas que circulan en torno a la Convención Constitucional se ha demostrado que son falsas. Respecto de las cosas que hace la convención o los constituyentes o respecto de los contenidos de la propuesta de nueva constitución. Yo creo que hay ahí una responsabilidad bien importante, o sea, cuando hablamos de, no sé, lo importante que son X instituciones para la democracia, por ejemplo, los partidos políticos, debiéramos hacer también un poco la reflexión de cuál es la responsabilidad que los distintos actores y sectores de la acción política, la forma en la que se construye la opinión pública, tienen, ¿verdad?, en el fortalecimiento o en el debilitamiento de la democracia. Y aquí hay sectores políticos que se han efectivamente aprovechado del mercado, ¿verdad?, de la industria de las noticias falsas, ya sea para evitar que ciertas agendas de transformación avancen. No sé, yo era estudiante universitario en los 90, me acuerdo perfectamente de la discusión en torno a la ley de divorcio, a la ley de igualdad entre los hijos, ¿verdad?, que era el fin de la democracia, era el fin de la sociedad, era el fin de la familia. Y el primer retiro, segundo retiro. Y después, ahora últimamente estamos escuchando lo mismo. O sea, es una dinámica bien convencional. Eso lo sabemos, eso es así. Y eso es un trabajo que habrá que hacer y bien hecho. Pero también ha habido otros elementos, y por eso me gustaría preguntarle, ¿qué autocrítica hace de lo que ustedes han hecho? Y que ha propiciado efectos, sensaciones, percepciones negativas, porque no nos olvidemos, este es el acontecimiento más importante, se supone, a lo menos de los próximos 20, 30 años. Sí. Mira, estamos sentando las bases de una institucionalidad cuando estábamos en un acuerdo que se logró ahí, en las puertas del cataclismo de este país. Bueno, eso último es bonito, porque efectivamente demuestra que las crisis profundas, políticas, sociales, pueden resolverse institucionalmente sin patear la mesa. No lo sabemos todavía. Sin dar vuelta al tablero, pero vamos bien. No lo sabemos todavía. Vamos bien. 10 meses y medio y vamos bien. No, pero efectivamente, sobre la pregunta, yo creo que hay dos cuestiones que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Primero, la Convención Constitucional ciudadana y todo así como es, está compuesta por gente normal. La gente normal comete errores, tiene aciertos, ¿verdad? Propone cosas interesantes, de repente propone leceras, ¿verdad? Y todas esas cuestiones se conversan, se discuten, etc. Que lo interrumpa, pero el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, perdón, hay discusiones en que uno dice, pero ¿cómo están discutiendo esas leceras? Sí. ¿O no? Pero algo pasó con la constituyente que generó un tipo de expectativa que el resto de las instituciones, en un contexto además de crisis de legitimidad y confianza del Congreso, de la Cámara, del Senado, no ha generado. Entonces, claro, esta era una... Jaime, lo que pasó fue que un hecho inédito, lo dice Gabriel Salazar, los grandes historiadores de nuestro país, nunca, y es inédito para el mundo entero, yo lo veo desde acá también, ¿no? Inédito que se haya hecho una asamblea de esta manera, paritaria, con pueblo originario, de esta forma, y Chile le da nuevamente al mundo una enseñanza de cómo este es un proceso además en tan poco tiempo, con tanta prensa adversa además, la prensa del statu quo, y que pese a todo, ustedes logran una asamblea constituida, como tú dices también, por la gente común y corriente que otras personas no entendían, que por qué estaba ahí, ¿no? De la elite, me refiero de todos los sectores, ¿no?
Entonces lo que ustedes han hecho realmente es algo, adentrarse a una selva inexplorada, y lo han hecho de maravilla, ¿no? Yo, más allá de la autocrítica, como ciudadano, yo me siento profundamente orgulloso de la labor que han hecho, sobre todo gente también de derecha, que ha ido por la conversación, que ha ido por el encuentro y que ha ido por Chile, ¿no? Lo que se llama realmente ser un patriota, o al menos lo que se debería entender por patriota, ¿no? Pero también cómo le están enseñando al mundo cómo se puede readecuar una sociedad completamente desintegrada en algo que nos puede llevar precisamente a esos grandes momentos de integración que hacen tanta falta. Pero yo quisiera escuchar su autocrítica, por favor. No, y la autocrítica está en eso, que como es un grupo normal, de gente sin experiencia en general, trabajando como representante de la voluntad popular, cometimos muchos errores, efectivamente, en varios sentidos, ¿no? O sea, estoy pensando no solamente en los chascarros, ¿verdad?, que hemos visto en el último tiempo, cosas que de repente por ahí se quedan grabados en un audio, en un registro de una comisión. Pero yo creo que políticamente... Sí, yo quisiera referirme no a ese de la ducha, de votar en la ducha, porque no me parece, no. Yo quisiera hablar de la autocrítica con respecto al interior, a eso de lo que no se habla, pero que usted lo sabe mejor que nadie. ¿Qué tiene en mente, Mónica? Estoy pensando... ¿Qué estás tramando, Mónica González? ¿Qué estás tramando con esa pregunta? No, es que de verdad, yo no quiero hacerme eco del que votó en la ducha porque dijo que había dormido 2 horas diarias y... Sí. No, quiero hablar de verdad con el abogado Baza, que me diga qué fue lo que sintió cuando usted me dice que en todos estos meses hubo una evolución. Sí. Al principio, ¿qué pasó? ¿Dónde se equivocaron? ¿Cuáles son las autocríticas fundamentales que usted hace? No estoy hablando de los chascarros ni de Rojas Vade, que evidentemente le hizo un tremendo daño. Sí. No, mira, yo creo que la autocrítica más importante es política y tiene una doble dimensión. Por un lado, yo creo que nos costó mucho conducir políticamente a la asamblea. Una asamblea por distintas características, difícil de manejar, con un recelo a los poderes constituidos, pero también con un recelo a distintos criterios de autoridad, que fue como difícil de legitimar en su momento. Con la presidenta Loncón, sobre todo en las primeras semanas, tuvimos que hacer un ejercicio de reivindicar una forma de ejercer la autoridad de manera no autoritaria y que fuera poco a poco ganándose el respeto del resto de la Asamblea. Y esa fue una forma de conducción política que fue lenta, que no sé si conseguimos completamente y que nos costó. Y hay una segunda parte, que yo esto también lo comenté varias veces, sobre todo en el tránsito desde las propuestas constituyentes, de las iniciativas constituyentes, desde el tránsito desde ahí hacia los informes de las comisiones. Y es que nos costó mucho. Esto es un juicio que hago más de repente como académico que como constituyente, pero yo creo que nos costó mucho identificar adecuadamente los bordes, los márgenes dentro de los cuales se podía dar la discusión constituyente. Porque en algún momento se dijo, bueno, hoja en blanco, todo está en discusión. Y de alguna manera, claro, en un proceso constituyente todo está en discusión, teóricamente, la hoja está en blanco teóricamente, pero uno sabe que los condicionamientos culturales de una sociedad, en un momento histórico determinado, delimitan de alguna manera aquello que se puede decir, aquello que se puede proponer. Y claro, hay propuestas que fueron de alguna manera ajustándose y midiéndose en el diálogo entre la comisión y el pleno, que el pleno permitió efectivamente moderar, y fue un diálogo, diría yo, dentro de los parámetros normales que una institución puede tener, pero la etapa previa, la etapa en la que dialogan las propuestas individuales con la comisión, fue una etapa muy larga, muy ruidosa, con muchas propuestas fuera de los márgenes culturales de nuestro país, ¿verdad? Y yo creo que eso colaboró mucho al ruido ambiente y a la sensación de inseguridad, que de alguna manera ¿de qué están haciendo permitió, ahí? Claro, permitió tener un terreno fértil para el chascarro. Pues el chascarro, claro, genera el efecto político que genera, esto de la ducha, qué sé yo, porque cae en tierra fértil. ¿Y cómo se fertilizó esa tierra? Porque yo creo que nos demoramos mucho en identificar el tono político de las propuestas que había que levantar. Si uno lo mira retrospectivamente, el tono político de lo que está saliendo del Pleno está muy correcto, está muy bien. Hay académicos, Bloomberg, Morgan Stanley, que están diciendo, mira, esto
es una propuesta muy interesante, es casi milagroso que hayan llegado con esto, se van a fortalecer los derechos sociales, la economía va a seguir muy bien. Y la catalogaron de milagro. Que haya resultado porque una asamblea caótica que genera un milagro. Entonces, claro, eso es ahora en mayo. Pero en enero, febrero, cuando estábamos conociendo las primeras iniciativas de las y los constituyentes, el escenario era distinto. Entonces yo creo que ahí hay una autocrítica, si tú quieres, de fondo, de política, de contenidos, sí, que de alguna manera, claro, alimenta también el chascarro y Rojas Vade y qué sé yo. Jaime, nos quedan un par de minutos, pero tú has dicho que para ti esto ha sido un gran aprendizaje, este año, ¿no?, de trabajo en la convención. Como académico también te lo pregunto a ti de Derecho, ¿cuál es en fondo el gran aprendizaje? ¿Cómo lo resumirías tú frente a una sala llena de alumnos ahí, frente también a la ciudadanía que te escucha ahora esta noche? Mira, probablemente ver cómo en la práctica hay fenómenos políticos, sociales y culturales que muchas veces se parecen harto a lo que dicen los libros, pero no siempre se parecen a lo que dicen los libros. Y yo creo que una de las cuestiones que más pude como palpar, ¿cierto?, como vivir, es que el poder no es algo que se detenta, no es algo que alguien tiene en alguna parte, el poder es algo que se ejerce. Y el poder se ejerce a partir de relaciones políticas, de relaciones sociales, de relaciones culturales, que nos atraviesan a todas las personas, independientemente del trabajo que tengamos, independientemente del lugar que ocupemos en esas relaciones de poder. El poder es algo que se ejerce en una red social, política, cultural muy compleja, económica, una red muy compleja. Todas y todos formamos parte de esa red de alguna manera y estamos permanentemente siendo objeto y sujeto de ese ejercicio del poder. No es algo que esté en la moneda o en el Congreso Nacional, es algo que nos atraviesa. Y por eso era tan importante en su momento, en el estallido social, en el plebiscito de entrada, hablar de derechos fundamentales, pero desde el poder. O sea, hablar de la micro, hablar del trabajo, hablar del precio de los alimentos. Bueno, si no, no va a haber estabilidad, no va a haber orden, porque estamos recién empezando. O sea, sin eso no es posible pensar en recuperar algo de normalidad. Exactamente, y por eso yo creo que ha sido tan importante, y aquí voy a la segunda parte de la pregunta que me hiciste antes, para que no quede en el aire, y por eso es tan importante la etapa que viene ahora, donde la Convención Constitucional de alguna manera se repliega, se retira, y deja el espacio disponible para que la ciudadanía asuma el protagonismo que corresponde en esta etapa final, trabaje el texto, conozca el texto, pero no solo el texto como el documento escrito, sino que sobre todo que procesemos como ciudadanos y ciudadanas el contenido político de las decisiones que ese texto refleja. Porque ese texto da cuenta de cuestiones que llevamos mucho tiempo tratando de concretar. Por ejemplo, la negociación colectiva por ramas. Esa cuestión va a mejorarle la vida a todos los trabajadores del país. Claro, no automáticamente, pero sí progresivamente. Porque les da poder. Porque les da poder, va a fortalecer la posición negociadora de los trabajadores. La agencia que protege los derechos de los consumidores, que perdimos estrepitosamente el CERNAC frente al Tribunal Constitucional, que es un CERNAC sin dientes, qué sé yo, y ahora agarramos la Agencia de Protección del Consumidor, le dimos rango constitucional autónomo y va a tener no solo dientes, va a tener músculo, ¿verdad? Y va a poder proteger a las y los consumidores. Y es tan importante lo que está diciendo el convencional BASA, como la llama la Mónica, porque entramos todos nosotros en una etapa de informarnos, de votar informados, es obligación, es voto obligatorio ir a votar. Vamos a tener que ir a la urna y ejercer un voto, y qué mejor que hacerlo informado. Esta etapa de comunicación es fundamental, y es por eso que la red, de lunes a jueves, a las 3:30 de la tarde en punto. ¿Por qué no el viernes? Porque el viernes como que se descansa en este canal. Hay cachado que mentiras verdaderas descansa, como que bueno, ¿cuántos países del mundo desarrollado trabajan 4 días a la semana? Está bien. Sí. Okay. Acá los viernes. ¿Sí o no? Ok, así que a las 15:30 en punto, la redacción constitucional nos van a estar explicando en salud, en pensiones, en todo lo que necesitamos hacer para votar completamente informado.
Convencional. Bueno. Lo vamos a tener por aquí de nuevo, me imagino, en este proceso de comunicación. De ustedes depende. Si me invitan, yo voy a venir feliz. Muchas gracias, Convencional Más. No, gracias a ustedes. Y por estar Me acá. encantó esa parte, así. Nosotros hacemos retiro y ahora viene la ciudadanía. Me encantó esa imagen. Y conversar. Le toca a la ciudadanía. Nosotros nos replegamos y ahora le toca a la ciudadanía. Muchas gracias. Y también, antes de despedirnos, algo muy importante, porque nuestra premio nacional, la próxima semana, viaja a las Europas, al viejo continente. Y nos llena de orgullo, Freddy, por favor, continúa tú. Nos llena de orgullo. No, por favor. Contarles a todos ustedes que... Tenemos que entregar. Recibe tenemos un que nuevo entregar premio. tenemos que Mónica entregar el González, programa. por favor, déjenos a nombre del equipo Mira. Sí. darle este abrazo grande, fraterno, y también de parte de los periodistas que Se le llegan a caer las cosas. Se lo debemos a su ejemplo, que reciba este enorme premio aquí en Valencia, en España, ¿verdad? El premio Ortega Gasset. Gracias, Así que, Freddy. El premio Bueno, Ortega aplauso, Gasset nombre, todo el lo equipo. recibe Despidámonos porque ha sido un programa. Le da pudor y le da vergüenza cuando la felicitamos. Se tiene que sentir Oye, el premio orgullosa. Ortega Gasset, ni más ni menos. Estamos a las puertas bien. de una semana muy importante. Tremendo premio, nuestra Mónica González, nos sentimos completamente orgullosos de que pertenezca a este programa también, así que te vamos a esperar a la vuelta. Ya. Freddy, nos reencontramos nosotros el próximo domingo a las 10 en Que estén punto. muy bien. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Otro carrete. Chao, chao. Chao, chao.